Bueno, lo que vamos a empezar a ver hoy, y que ya están disponibles los videos en YouTube de estos temas, bien, y que van a empezar a utilizar y practicar más con el taller 3, es un poco la continuación de lo que presentamos en el taller 2. En el taller 2, como habrán visto, estuvimos trabajando mucho sobre algunos conceptos que nos resultan bastante centrales en lo que es TMA en general, ¿no? No solo para el módulo 2, sino para el 2 y el 3, que son matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones. Hasta ahora lo que presentamos fue la generalidad, ¿no? Qué era una matriz, cómo se operaba entre ellas, cómo podemos calcular sus determinantes, cómo las relacionamos con sistemas de ecuaciones lineales, ¿bien? Pero la idea fue que vean esos conceptos, ¿bien? Que aprendan a ver dónde se pueden aplicar, qué puede representar una matriz, y eso estuvimos trabajando en el taller. También poder plantear un sistema de ecuaciones a partir de un enunciado. Pero ahora lo que nos queda, estos últimos tres capítulos del módulo y lo que va a ser el taller 3, nos vamos a focalizar en la resolución de sistemas de ecuaciones. ¿De acuerdo? Es ver cómo podemos resolver un sistema de ecuaciones recurriendo a las matrices para hacerlo y a los determinantes. En sí, lo mismo que estuvimos hablando de los determinantes, nuestra idea es que durante el taller 3 empiezan a trabajar y a hacerlo con lápiz y papel, pero solamente para tener una idea de dónde vienen, digamos, como para construir la idea y el concepto. Luego, calculadoras, desde ya, o sea, no nos interesa que se pasen la vida resolviendo sistemas de ecuaciones a mano, sino que aprendan a usar calculadoras, y para esto, como siempre, digamos, MATLAB es muy bueno, ya tienen los tutoriales, pueden empezar a verlos y descargárselos, seguir usándolo, pero la idea es que en el futuro no resuelvan un sistema de ecuaciones a mano, ¿no? Que pueden utilizar software matemático. Lo que vamos a ver hoy, al menos voy a dividir un poco el tema entre este lunes y la próxima semana, no creo que sea el lunes porque es Día del Estudiante, pero ya veremos cuándo lo hacemos, es cómo resolver sistemas de ecuaciones a partir de métodos matriciales, usando lo que se llama reducción gaussiana o la reducción de Gauss-Jordan, que es como una continuación de la reducción gaussiana. Hoy nos vamos a focalizar en sistemas que sean compatibles determinados, es decir, sistemas que nos den como solución una única solución. Mientras que ya la semana que viene nos meteremos un poco más en los casos más complejos, que son cuando el sistema es incompatible o compatible indeterminado. No es que sean más complejos, pero quizás a veces la interpretación no es tan directa, entonces prefiero tener un tiempo para charlar. Bueno, voy a presentar un Word. Si puedo. Ahora sí. Y vamos a jugar con este sistema. Bien, la idea no es presentarles muchos sistemas distintos, sino más que nada trabajar con uno solo y sacarle todo el jugo que podamos. Bueno, en este sistema lo que vamos a hacer, bien, en realidad lo que uno puede, para jugar con el sistema, lo que uno puede hacer es aplicar ciertas operaciones sin que cambie su solución. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder cambiar este sistema, bien, hacer algunas operaciones sobre las ecuaciones o este sistema en general, sin que eso altere las soluciones del mismo. Es decir, las combinaciones X, Y, Z que lo resuelven, en el caso de que fuera compatible determinado, van a seguir siendo las mismas. Bien, es decir, vamos a buscar como otros sistemas que son equivalentes. Podemos hacer muchas operaciones que generen sistemas equivalentes. Por ejemplo, cambiar el orden de las ecuaciones. Es decir, si yo esta segunda ecuación la paso para el principio y esta primera a la mitad, es lo mismo. Bien, digamos, eso no va a cambiar la solución. Pero también hay otras.
Una de ellas, por ejemplo, es multiplicar a toda la ecuación, es decir, a ambos términos, ambos miembros de la ecuación, por un mismo número. Bien, eso no genera ningún tipo de diferencia en las soluciones del sistema, excepto si multiplicó todo por 0, lógicamente. Bien, o sea, el único número que está vedado es el 0, pero de los otros números reales puede ser cualquiera. Entonces, por ejemplo, para el caso de la primera ecuación, lo que podría hacer es multiplicar todo por 1/3. Si multiplico todo por 1/3, o es lo mismo que dividir todo por 3, en los primeros 3 términos me quedaría x más y más z, y en el segundo miembro 4. Eso lo puedo hacer y eso no va a alterar bajo ningún punto de vista la solución de este sistema. ¿Bien? Y otra estrategia que puedo hacer es sumar o restar diferentes ecuaciones. Bien, es decir, si yo esta primera la sumo con esta segunda, bien, puedo utilizar ese resultado de esa suma en reemplazo de cualquiera de esas dos. ¿De acuerdo? Estas se llaman como operaciones de equivalencia entre ecuaciones, bien, pero lo importante es que las llevemos a la práctica. Profe, Sí, perdón. O sea que vos podés multiplicar a una sola ecuación de ese sistema, no es necesario que multipliques a las 3 por el mismo número. exacto. Ah, buenísimo. Sí, lo importante es que se mantenga la misma igualdad, que la igualdad planteada sea la misma. Si vos multiplicas todo esto por 3 y todo esto por 3, la igualdad se va a mantener. Vos podés hacerlo en todas las ecuaciones, en 2 o en una, en este caso, y es lo mismo. Bien, lo que ya hemos visto es que todos los sistemas de ecuaciones lo podemos interpretar de forma matricial. Lo podemos expresar como A por X igual a B, donde A, X y B eran matrices. Bien. Y la matriz, como que quizás más bola le dimos, fue a la matriz A, que era la matriz de coeficientes, ¿bien? Y que se formaba con todos los coeficientes de las variables, ¿bien? Que estarían como en el primer miembro de cada una de las ecuaciones. Ordenados en renglones, cada renglón correspondía a una ecuación, y en columnas, que cada columna correspondía a una variable, es decir, en una misma columna aparecían todos los coeficientes de X, en otra todos los de Y y todos los de Z, en este caso. Vamos a crearla para empezar a trabajar con ella, porque va a ser con ella con la que más vamos a trabajar y con la que trabajan también los software matemáticos, como MATLAB. Entonces, yo lo que voy a crear es la matriz A, que es la matriz de coeficientes. Entonces, mi primera columna va a corresponder a X y Z, y mis renglones, primera, segunda y tercera ecuación, como están escritas aquí. Eso es algo que yo decido, pero tengo que mantener mi criterio. Entonces, en este caso, los coeficientes serán 1, 1, 1, 2, menos 1, menos 1, y 1, menos 3, menos 2. A esto se le llama matriz de coeficientes, ¿bien? Y es una matriz de 3 por 3. Ese 3 por 3, ¿qué significa? 3 ecuaciones en mi sistema, 3 variables en él, o 3 incógnitas en él. Ahora, lo que también va a ser útil, y ya que esta la voy a introducir acá porque me parece útil para trabajar luego, es la matriz de coeficientes aumentada. Se le agrega una columna más correspondiente a los términos independientes o términos libres. Sería una columna con los términos 4, 2 y menos 3, cada uno correspondiente a su ecuación, lógicamente. Esta es una matriz de 3 por 4. Muchas veces se utiliza una linita vertical que se le agrega aquí para separar la matriz de coeficientes de la matriz B, si lo pensamos de esa manera. Eso no es necesario, simplemente es una forma pictórica de trabajar para que nos quede más fácil a la vista, pero no es necesario. Las mismas operaciones que estuvimos hablando antes que podíamos hacer sobre el sistema, las podemos hacer sobre esta matriz aumentada. Por ejemplo, podemos intercambiar ecuaciones, entonces, por ejemplo, pasar esta primera ecuación en el segundo lugar y la segunda al primer lugar, que en nuestra matriz de coeficientes equivaldría a intercambiar el primer y el segundo renglón. Eso se puede hacer y el sistema va a tener la misma solución que antes.
Otra posibilidad es multiplicar toda una ecuación por un número. Bien, que eso equivaldría a multiplicar a todo un renglón por un mismo número. Así como antes, aquí habíamos multiplicado todo por un tercio, los tres términos del primer miembro y el término independiente, aquí podríamos hacer lo mismo. Bien, de hecho, por ejemplo, para mi primer renglón yo podría reemplazarlo por el 3, 3, 3, 12 y no habría ningún problema. La solución sería la misma. Y la tercera operación es sumar renglones o restarlos, ¿bien? Para obtener una tercera ecuación, ¿bien? Que sea equivalente a cualquiera de esas dos. Y esto es importante. A ver, por ejemplo, si sumo mi primer y segundo renglón, si me deja, yo lo que obtendría es, a ver si me deja agregar uno, claro. Si yo sumo primer y segundo renglón, obtendría 3, 0, 0, 6. Bien, 1 más 2, 3, 1 más menos 1, 0, 1 más menos 1, 0, 4 más 2, 6. Este nuevo renglón que generé aquí, lo podría utilizar en reemplazo de cualquiera de estos dos renglones. Es decir, yo podría reemplazar el 1, 1, 1, 4 por 3, 0, 0, 6 y listo. No hay problema, la solución se va a mantener igual. Lo mismo en el segundo. Lo que no podría hacer sería reemplazarlo por el tercer renglón. Porque si hago esto, en realidad estaría generando una tercera ecuación que depende de las primeras dos. Bien, estaría como eliminando una condición. Uno puede pensar que estas ecuaciones son condiciones que le ponemos al sistema. Aquí estamos imponiendo tres condiciones, cada una dada por una cierta ecuación. Yo puedo sumar estos dos renglones y generar esto, que sería como una condición combinada entre estas dos. Entonces, esta podría reemplazar a cualquiera de esas dos condiciones iniciales. No podría nunca reemplazar a la tercera, porque la tercera no intervino en generar esta tercera ecuación, bueno, o esta cuarta, en este caso, ecuación, y por lo tanto no serían reemplazables. ¿De acuerdo? Entonces yo acá podría, por ejemplo, en el segundo caso, en vez de escribir 2 menos 1 menos 1, 2, escribir 3, 0, 0, 6 y la solución de mi sistema sería exactamente lo mismo. Todo esto, lo que acabo de decir, es en lo que se basa el sistema o la reducción gaussiana para resolver estos sistemas. Lo que intentamos hacer, fíjense que al hacer esta suma entre la primera y la segunda ecuación, yo lo que conseguí aquí fue que me aparezcan dos ceros. ¿Qué significan esos dos ceros? Que si yo, este renglón nuevo, que yo podría reemplazarlo por cualquiera de estos dos, es equivalente a uno de estos dos. Yo esto lo transformo nuevamente en una ecuación, esto lo podría expresar como 3 por x más 0 por y la y desaparece, más 0 por z y la z desaparece, igual a 6. Es decir, me quedaría 3 por x igual a 6. Podría ya directamente despejar x. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo transformar con estas operaciones mi sistema, o las ecuaciones de mi sistema, a otras ecuaciones que mantengan la misma solución, pero que a mí me resulten más sencillas para resolver. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el espíritu de la reducción gaussiana. Lo que vamos a intentar hacer es hacer estas operaciones entre los diferentes renglones de una matriz aumentada correspondiente a un sistema de ecuaciones lineales, de modo de generar ceros en lugares convenientes. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, lo que vamos a intentar es generar lo que se llama una matriz escalonada. ¿Qué va a ser una escalonada o escalonada por renglones? Es una matriz que, en principio, tenga ceros. Nuestro objetivo, más allá de que consigamos después, es que tenga ceros en esas tres posiciones. Es decir, ¿y por qué? Porque si logramos conseguir eso, es decir, que acá en estas tres posiciones haya ceros, en esta última, fíjense que tendríamos un coeficiente para z y el término independiente. De aquí puedo despejar z. En la segunda ecuación tengo un coeficiente para y, un coeficiente para z y un término independiente. Si ya puedo despejar z de la tercera,
puedo multiplicarla por este número. Y la única incógnita que me parece sería y. Y puedo despejar y. Y para la primera ecuación, conociendo z y conociendo y, podría despejar x. Esto se llama sustitución hacia atrás, ¿bien? Y nos permitiría resolver rápidamente el sistema. ¿Cómo hago? Voy a borrar esto. ¿Cómo hago ahora para generar ceros aquí? La idea es combinar y utilizar las operaciones entre renglones que vimos recién de una manera inteligente. ¿Bien? Entonces, voy a intentar generar un 0 acá. Entonces, para generar un 0 ahí, yo lo que podría utilizar es, necesariamente voy a tener que utilizar el segundo renglón, porque voy a querer generar otro renglón aquí equivalente a este, bien, y por lo tanto voy a tener que utilizar el segundo. No voy a poder salvarme de eso. No voy a poder reemplazar el segundo renglón haciendo operaciones entre el primero y el tercero. ¿De acuerdo? Entonces el segundo tiene que participar. Lo que es libre es si utilizo el segundo y el primero o si utilizo el segundo y el tercero. ¿Bien? Pero el segundo tiene que usarse. Ahora, lo que podría hacer es multiplicarlo por algún número. Si lo multiplico por algún número, obtengo 0 acá, podría multiplicarlo por 0, pero ya dijimos que eso está vedado. Si multiplico por 0, pierdo la información de esa ecuación, así que eso no lo puedo hacer. La única posibilidad que tengo es operar con alguno de los otros. ¿Puedo sumar o restar alguno de los otros renglones de modo que aquí me da 0? Y así como está, no. Porque si, por ejemplo, trabajando con el tercero, si lo sumo, me quedaría 3. Y si lo resto, me quedaría 2 menos 1, 1. Si lo resto en el orden inverso, 1 menos 2, menos 1. En ningún caso obtengo un 0. Entonces, lo que puedo hacer ahí es combinar las operaciones. ¿Bien? Puedo decir, lo primero que voy a hacer es multiplicar mi renglón 3, lo voy a multiplicar por 2. Entonces, eso lo puedo hacer. Esto me quedaría 2 menos 6 menos 4 menos 6. Y después lo que voy a hacer es, al renglón 2, que es el que a mí me interesa reemplazar, le resto ese renglón multiplicado por 2. Es decir, primero multiplico por 2 el tercero, y después hago el segundo menos ese doble. Ambas operaciones son válidas, ¿bien? Y mantienen la solución de mi ecuación. Por lo tanto, combinarlas también. ¿De acuerdo? Lo puedo pensar como que lo hago en dos pasos separados, pero aquí lo expreso juntos porque la idea es poder hacerlo de la manera más rápida posible. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Cada elemento del renglón 2 menos el doble de cada elemento del renglón 3. Entonces, voy a expresar también, a ver, para ir guiándonos. Entonces, en este caso me quedaría 2 menos 2 por 1. 0, que es lo que intentaba que pase. Menos 1, menos 2 por menos 3. Entonces sería menos 1 más 6, 5. Menos 1, menos 2 por menos 2. Menos 1 más 4, 3. 2 menos 2 por menos 3. 2 más 6, 8. Entonces, este renglón lo obtuve al hacer estas operaciones entre el renglón 2 y 3. Por lo tanto, lo puedo utilizar, es equivalente, bien, lo puedo utilizar para reemplazar alguno de los dos. Lo voy a utilizar para reemplazar al que quería reemplazar, que era el segundo. Entonces, de mi matriz original, ahora puedo expresar esta, es equivalente. Y ya conseguí un 0 aquí. Bien. Mi objetivo siguiente es generar un 0 en esta posición. Por lo general, esto es prueba y error y es práctica, pero yo les sugiero que los ceros vayan apareciendo en este orden. Bien, como en una forma de L.
Entonces, el siguiente a intentar generar es este. ¿Por qué le digo eso? Porque si lo hacen en otro orden, muchas veces cuando consiguen un 0 en alguna posición, cuando van a conseguir un 0 en otra posición, revierten el 0 que consiguieron. ¿Bien? Entonces es como un trabajo fútil. Si lo hacemos en este orden, eso no pasa. Necesito generar un 0 en esta posición. Y necesariamente ahí va a tener que participar el renglón 3, que es el que quiero reemplazar. Puedo trabajar entre S y el 2, o entre S y el 1. En el 2, en la primera posición, tengo un 0, así que no me sirve mucho para hacer operaciones entre esos dos renglones, de modo que aquí me quede 0. No puedo multiplicar dos renglones, eso no es una operación válida. Bien, solo puedo multiplicarlos por un número, puedo sumarlos o restarlos entre sí, bien, o puedo intercambiarlos. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar entre el tercero y el primero. Bien, una opción es restar, hay varias, bien, pero esta es una de las que se me ocurre. Es hacer renglón 1 menos renglón 3. Al restarlos, sé que este primer elemento me va a quedar 0, que es lo que necesito. Voy a hacerlo. 1 menos 1, 0. 1 menos menos 3, que sería 1 más 3, 4. 1 menos menos 2, que sería 1 más 2, 3. 4 menos menos 3, 7. Entonces ahora puedo reemplazar mi tercer renglón por 0, 4, 3, 7. Conseguí mi 0 aquí. Lo último que me quedaría sería tratar de conseguir un 0 acá. ¿De acuerdo? Tengo que volver a usar el tercer renglón, con el segundo o con el primero. Fíjense lo siguiente, si uso el tercero con el primero, ninguna de las operaciones que puedo hacer, que sería suma, resta, multiplicación por un número o por el estilo, me va a evitar que se me elimine, bien, que desaparezca este 0 aquí. Bien, porque si lo sumo, acá va a aparecer un 1. Si lo resto, me va a aparecer un menos 1. Entonces, ninguna de esas operaciones a mí me sirve, bien, para que este 0 se mantenga y no hacer trabajo fútil. Entonces lo que me sirve es trabajar con el segundo renglón, porque ahora la operación entre estos dos primeros elementos, que ya son nulos, me va a seguir dando 0. Bien. Entonces, acá lo que hay diferentes formas de plantearlo. Yo voy a plantearlo de la que a mí me resulta más útil, pero ustedes me dirán. Luego, una opción sería hacer el renglón 2 menos 5 cuartos por el renglón 3. ¿Por qué elegí ese 5 cuartos? Porque a mí lo que me interesa es que la operación entre estos dos elementos, me genere un 0. ¿De acuerdo? Entonces, como en el renglón 3 el elemento es 4, yo lo que tendría que buscar es un número por el cual multiplicarlo, y de modo que la suma, bien, con el elemento del renglón 2 me genere un 0. Entonces, sería 5 más algo por 4, me tiene que dar 0. Entonces, por eso elijo el menos 5 cuartos. Si yo acá en el renglón 3 trabajo con un 4, menos 5 cuartos por 4 me daría menos 5. Como el elemento del renglón 2 es 5, 5 menos 5 me da 0, que es lo que busco. Obviamente eso me va a generar modificaciones en los otros números. Los otros números no me van a quedar quizás tan lindos, pero mi objetivo es generar un 0 ahí. Bien, entonces, apliquémoslo. Cada elemento del 2 menos 5 cuartos por cada elemento del 3. 0 menos 5 cuartos por 0 me sigue dando 0. No tengo problemas. 5 menos 5 cuartos por 4 me da 0, que es básicamente lo que yo estaba buscando. 3 menos 5 cuartos por 3, ahí se me complica un poco la vida, pero serían 12 cuartos menos 5 cuartos por 3, bien, que serían menos 15 cuartos. Esto me da menos 3 cuartos.
Y después 8 menos 5 cuartos por 7. Bien, ¿qué sería? 32 cuartos menos 35 cuartos. Bien, esto sería igual a menos 3 cuartos. Por lo tanto, ahora puedo reemplazar mi tercer renglón, que era el que buscaba reemplazar, por 0 menos 3 cuartos menos 3 cuartos. Y conseguí lo que quería. Bien, a este tipo, a esta estructura se le llama una matriz escalonada por renglones. Bien, fíjense que se llama escalonada porque yo puedo pensar como, me fijo el primer elemento que no es 0, es para cada renglón. Este, este, este. Los primeros elementos no nulos quedan como en escaloncitos. Bien, por eso se llama escalonada. Y también, mucha gente lo que hace es, cuando ya obtienen alguna estructura sencilla como esta, que fíjense que acá les queda 0, 0, menos 3 cuartos y menos 3 cuartos, es decir, bueno, multiplico todo este renglón, lo multiplico por un número para hacerlo más cómodo. Bien, que eso lo podíamos hacer, multiplicar por un número y no hay ningún problema. Por ejemplo, lo podría multiplicar por 4 a todo el renglón. 0 por 4, 0, 0 por 4, 0, menos 3 por 4, menos 3, menos 3 cuartos por 4, menos 3. Bien, y obtengo algo que se ve un poco más lindo si no les gusta trabajar con fracciones. Pobres fracciones, pero podemos hacerlo sin problema. Bien, entonces transformé esta matriz en esta matriz. Bien, voy a borrar esto que ya lo usamos. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para intentar ver si puedo despejar hacia atrás. Entonces, lo que voy planteando son cada una de estas ecuaciones en orden inverso. Empiezo con la de abajo. ¿Por qué? Porque estos dos ceros hacen que no intervengan las variables x e y solo z. Entonces, esa ecuación la puedo escribir como menos 3z igual a menos 3. Por ende, puedo asegurar que z sí o sí va a tener que valer 1. Y ya llegué a el valor, descubrí el valor de z. Después, la segunda ecuación será 5i más 3z igual a 8. Entonces, ya z sé que vale 1, ¿de acuerdo? Entonces, como z vale 1, esto me queda 5i más 3 igual a 8, y de ahí puedo despejar que i también vale 1. Y por último, el primer renglón puedo escribirlo en la ecuación como x más y más z igual a 4, z vale 1, y vale 1, entonces necesariamente x tiene que valer 2. Si tienen dudas de si el proceso estuvo bien hecho o no, pueden reemplazar en el sistema original y verificar que x más y más z les da 4, que 2 por x menos y menos z les da 2, bien, y que esta es la solución. Por lo tanto, el conjunto solución para este sistema es única. Tenemos una única solución, es un sistema compatible determinado. Y es el vector 2, 1, 1. Como recordarán, ahora expresamos estas soluciones como vectores, ¿bien? Donde cada una de las componentes toma el valor de cada una de las variables. Es lo que llamaríamos antes matriz X de las variables. ¿Sí? X y Z, solamente que ahora con los valores que son solución del C. Bien, esto lo que acabo de hacer es la reducción gaussiana. Esta matriz que obtuve no es única. Es decir, yo podría haber obtenido, de hecho, infinitas matrices escalonadas, bien que sigan esta forma que a mí me permite sustituir hacia atrás, infinitas distintas, pero que me sirvan. O sea, que todas al hacer sustitución hacia atrás me permitan despejar esta misma solución. Es decir, la matriz escalonada no es reducida, no es única. Bien, pueden haber encontrado infinitas más.
Por ende, los software de computadora en general no hacen la reducción gaussiana. O sea, no les muestra, no hay una forma automática de hacer reducción gaussiana, porque no hay una única solución. Entonces al software no le resulta útil hacerlo de esta manera. Bien, ahora, ¿hay alguna manera de hacer esto o de obtener una forma escalonada única? Sí, la hay, y se llama reducción de Gauss-Jordan, que en realidad es una continuación de esta reducción gaussiana. Suma algunos pasos más, pero obtiene una forma escalonada que es única. Y eso es lo que hacen los software matemáticos. Por eso se les enseñamos, para que entiendan el resultado del software matemático. Entonces, voy a dejar esto por aquí. Bien, para que no nos olvidemos la solución que ya obtuvimos. Y voy a continuar trabajando con mi matriz para hacer la reducción de Gauss-Jordan. ¿Qué diferencia hay entre esta forma escalonada con la forma escalonada reducida que usa Gauss-Jordan? Gauss-Jordan impone dos condiciones más. No solo este escalonamiento que estuvimos trabajando antes, sino además que todos los pivotes le llama al primer elemento no nulo de cada renglón, es decir, en este caso sería este, lo voy a marcar con otro color. Que estos tres, que serían los primeros tres elementos no nulos para cada renglón, sean unitarios. Bien, deben valer 1. Bien, en nuestro caso el primero lo cumple, pero el segundo y el tercero no. Y además que por encima de cada pivote no nulo, bien, todos los elementos que están por encima sean 0 también. Esto no me está dejando bien. Es decir, que si yo ya tengo un pivote, ya los pude reconocer cuáles son mis números pivote, que luego los tendré que transformar en unitarios. Todos los elementos que están por encima sean ceros. En este caso, por encima de este 1 no tengo ninguno. Por encima de este 5 tengo a este, y por encima de este menos 3 tengo a este 3 y este 1. Es decir, lo que voy a tener que hacer ahora es generar ceros en todas estas posiciones. Bien. Lo primero que voy a intentar hacer es generar 1 en los pivotes. Eso es muy fácil de hacer. O sea, por ejemplo, en la segunda ecuación necesito un 1 ahí, multiplico todo por un quinto. Entonces, 5 por un quinto, 1, 3 por un quinto, 3 quintos, 8 por un quinto, 8 quintos. Generé el 1 ahí, ya está. En la tercera, en el tercer renglón, multiplico todo por menos un tercio. O divido todo por menos 3, que es lo mismo. Entonces, menos 3 dividido menos 3, 1. Menos 3 dividido menos 3, 1. Entonces, ahí utilizo la propiedad, bien, o la operación válida de multiplicar todo por el mismo número, escogiendo un número de manera inteligente. Y ahora lo que voy a tener que hacer es volver a generar ceros en estas posiciones. No me queda mucha opción, bien, es que volver a hacer lo que estábamos haciendo antes. Este proceso es bastante sencillo si lo hacemos de manera inteligente. Por ejemplo, yo lo que les recomiendo es que lo hagan en este orden, ¿bien? Es decir, este elemento que está ahí solito y luego los dos de arriba. De esta manera pasa lo mismo que antes, ¿bien? Que es que no hacemos trabajo fútil, ¿bien? Que no evitamos que se nos rompan los logros que conseguimos en las otras posiciones. Esto es más sencillo que haciendo la reducción gaussiana, porque ya al tener una estructura más sencilla de los elementos, todo es más fácil. ¿Bien? Las operaciones son más fáciles. Voy a intentar generar un 0 ahí. Si quiero generar un 0 en ese elemento, en el elemento 2, 3, lo que voy a tener que sí o sí usar el segundo renglón, porque es el que voy a reemplazar luego, y tengo que decidir si usar el primero o si usar el tercero. Fíjense que si uso el primero, esto puede modificar el primer y el segundo elemento. No queremos eso. O sea, lo único que queremos es que se modifique este. Entonces me conviene usar el tercer renglón, ya que en los primeros dos elementos tengo ceros. Ahí no va a generar ninguna modificación. Entonces voy a utilizar R3.
una opción que tengo es hacer el renglón 2 menos 3/5 del renglón 3. ¿De dónde salió ese 3/5? De trabajar con estos dos elementos. Como el elemento del renglón 2 es 3/5, yo tengo que buscar un número que cuando lo multiplique por 1 y lo reste me dé 0. Lógicamente ese número es menos 3/5. Vamos a ver. 0 menos 3/5 por 0, 0. 1 menos 3/5 por 0, 1. 3/5 menos 3/5 por 1, 0, que es lo que quería. 8/5 menos 3/5 por 1, bien, esto sería 8/5 menos 3/5, 5/5, es decir, 1. Por lo tanto, puedo reemplazar este renglón por cualquiera de los dos que utilicé, ya sea R2 o R3. Lógicamente, voy a reemplazarlo por R2, porque yo lo que estoy buscando es que aparezca un 0 ahí. Entonces, en esta de aquí arriba, voy a ir escribiendo mis modificaciones. 1, 0, 1. Y ya que están las modificaciones que conseguimos acá y acá. Bien. No, me arrepentí. Eso lo voy a dejar como estaba antes, para que vean cómo queda, y lo voy a decir acá. 0. Bien. Ahora tengo que conseguir un 0 en esta posición. Bien. Tengo que usar sí o sí el renglón 1, puedo usar el 2 o el 3. El 2 no va a generarme ningún cambio en esa posición porque tiene un 0, por lo tanto tengo que trabajar con el 3. Tengo diferentes formas de hacerlo. Yo voy a optar por la que me resulta más sencillo, que es restarlos. Entonces, 1 menos 0, 1. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0, que es lo que estaba buscando. 4 menos 1, 3. Entonces, si resto el renglón 1 con el renglón 3, obtengo este, que lo puedo reemplazar aquí. Y ahora la única posición que me falta encontrar sería esta. Tengo que usar el renglón 1 sí o sí, y tengo que elegir alguno de estos dos. El 3 no lo voy a poder usar porque tengo un 0 en esta posición, entonces no va a generar ningún efecto, por lo tanto tengo que usar el 2, que también elegiré restarlos por simpleza. Entonces, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0, 3 menos 1, 2. Y puedo reemplazar mi primer renglón por el 1, 0, 0, 2. Lo que obtuve aquí es la matriz reducida, la matriz escalonada reducida, que pide Gauss-Jordan. Todos los elementos pivotes que están aquí en verde son unitarios, y todos los que están por encima son 0. Esta matriz es única. ¿Qué quiere decir con esto? Que se acuerdan que hablamos de que esta, que era reducida, es la escalonada. La escalonada había infinitas escalonadas. Podríamos haber hallado otras distintas que nos otorguen la misma solución. Pero cuando hacemos el proceso de Gauss-Jordan, es decir, buscamos la reducida, hay una única posibilidad, que es esta. Todas las infinitas que hubiéramos encontrado si hacíamos el proceso de Gauss-Jordan, hubiéramos llegado a esta misma matriz. Por eso esto va a ser el resultado que les otorgue MATLAB. MATLAB les va a dar como resultado esta matriz, ¿bien? Que es única. Entonces, sin importar por dónde la resolvamos o cuál es el método de la reducción gaussiana que usemos para hallarla, siempre vamos a hallar la misma. Por eso los software matemáticos otorgan esta.
¿Cómo la interpretamos? Mucho más sencillamente que las anteriores. Si esto lo transformamos en un sistema de ecuaciones, voy a poner esto, lo que vamos a obtener son 3 ecuaciones hiperfáciles. La primera es que x es igual a 2. Bien, ya y z no importan, y x tiene un coeficiente 1. Entonces, 1 por x es igual a 2. La segunda es y igual a 1, y la tercera es z igual a 1. Es decir, lo que hace es otorgarnos directamente aquí, bien, en la columna de los términos independientes, la solución de nuestro sistema, que ya sabíamos que era 2, 1, 1. Entonces, cuando MATLAB nos arroje esta matriz, lo único que tenemos que ver es esto. 2, 1, 1, eso es básicamente x y z. Bien, y ya tenemos la solución de nuestro sistema. Entonces, en resumen y en definitiva, ¿cómo resolvemos un sistema por reducción gaussiana o por reducción de Gauss-Jordan? Si hacemos la reducción gaussiana, bueno, en ambos casos se basa en operaciones válidas entre renglones de nuestra matriz aumentada, matriz de coeficientes aumentada. Multiplicar un renglón por un número, sumar o restar 2 renglones y reemplazar el resultado por alguno de esos 2, o intercambiar de lugar. ¿De acuerdo? Listo. Esas son operaciones que podemos hacer y combinar entre sí. Si lo que conseguimos, lo que podemos conseguir es una matriz escalonada, bien, es decir, que tiene esta forma escalonada y por debajo de esos pivotes tenemos ceros, entonces ya resolvimos o ya pudimos hacer la reducción gaussiana y resolver el sistema por sustitución hacia atrás. Si seguimos a partir de esta y obtenemos esta, que es la escalonada reducida, donde todos los pivotes son 1 y hay ceros por debajo y por encima, entonces estamos frente a una escalonada reducida y nos da directamente la solución en la última columna. Esto es así, solo lo que acabo de decir, para sistemas compatibles determinados, es decir, que tengan una única solución. Ya trabajaremos, semana que viene, con aquellos que sean incompatibles, ¿bien? Es decir, que no nos dé solución, que son bastante fáciles de observar, y los que son un poco más complejos, que son los compatibles indeterminados, es decir, que nos dan infinitas soluciones, no solo una. Bien. Y un pequeño detalle para finalizar es que, más allá que acá descubrimos o hallamos la solución única, lo que podemos hacer también previamente es saber, predecir si este sistema tenía una solución única, que es mediante el cálculo del determinante de la matriz de coeficientes, no de la aumentada, siempre recuerden que los determinantes se calculan sobre matrices cuadradas, sino la de coeficientes, es decir, sin tener en cuenta esta columna. Si yo sobre esta matriz de 3 por 3 podría haber calculado su determinante, me tendría que haber dado necesariamente distinto de 0. Eso me indicaba que era compatible determinado y me permitía hacer todo este trabajo con la seguridad que íbamos a poder hallar una solución única. Bien, ¿preguntas? No, profe.